momento, por favor. Listo. Hola a todos, bienvenidos a este espacio que junto con Julia y con José hemos desarrollado para hablar sobre las dependencias de múltiples equipos. Este webinar lo hacemos en el desarrollo de la certificación como Advanced Scrum Master que estamos realizando. A continuación, por favor, siguiente, Julia. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar sobre las dependencias de múltiples equipos con el framework de LES. Bueno, primero es muy importante recordar los principios de la agilidad, ¿sí? Que es el corazón de la agilidad. El corazón de la agilidad nos invita a tres conceptos, la verdad que son muy importantes y básicos, enfocados en la colaboración, la mejora, la reflexión y la entrega. La colaboración en el sentido de pues, la cultura, la confianza que se da entre los equipos y de una u otra forma cómo los equipos interactúan. La entrega en el flujo interno, la entrega para aprender y la entrega para generar ingresos. La reflexión enfocado en la introspección y analizar los datos y en la mejora que está enfocada en los experimentos y en los cambios. Este es el corazón de la agilidad y eso lo que nos invita es que empecemos a definir pequeños pasos para ir construyendo. Bueno, ¿cómo funciona todo esto con LES? LES es un framework en el cual busca escalar la agilidad con equipos pues, bastante grandes. Entonces, una de las principales características es que les proporciona una vista completa de todo el producto. Los equipos están conectados directamente con los clientes, ¿sí? Hay un pensamiento lean, es decir, un pensamiento en el cual estamos enfocados es en la limpieza del proceso, ¿listo? Hay un espacio donde los equipos aprenden y crecen constantemente, ¿sí? Y los equipos también están orientados hacia la característica del mismo, donde el cliente juega un papel muy importante. El principal enfoque está en el cliente. Eh, cuando uno, cuando uno está construyendo con muchos equipos un solo producto, se va a encontrar uno con mucha dependencia a nivel de la integración. Hay algunas características donde nos invitan a que compartir el código base para minimizar los problemas que nosotros tenemos con el tema de la integración. El papel de la gerencia, en el cual nos ayuda a definir esa visión que queremos alcanzar y también algo muy importante es el cuidado de los miembros del equipo. Pues todo esto está relacionado con que al final nosotros estamos trabajando para un usuario final en el cual es el que nos hace retroalimentación y el que nos lleva todos esos requerimientos que entren nuevamente hacia el equipo. Una de las principales características es que los equipos se coordinan entre sí, ¿sí? Y comparten información del diseño, la arquitectura, el código fuente entre todos los equipos en pro de ir avanzando. ¿Listo? En este compartir, estamos hablando de compartir la arquitectura, el diseño, para que todos estemos alineados. ¿Listo? Y les no es algo diferente a Scrum, o sea, les es Scrum, ¿sí? Por eso muchos de los conceptos que yo les estoy comentando acá se nos hacen familiares porque pues hemos venido hablando de Scrum, de sus eventos y les en su esencia, en su corazón, también es Scrum. Por eso pues se mantienen prácticas o eventos como el refinamiento del backlog, el DevOps pues juega aquí un papel muy importante en todo este proceso para la integración continua y el despliegue constante de los equipos en cada sprint. Y por último,
el tema de las retrospectivas, que también es la mejora continua que tienen los equipos de cómo están enfrentando su proceso de desarrollo y cómo están haciendo la mejora continua una realidad. Entonces, por eso también pues hablamos de la retrospectiva. Bueno, eh, entonces ya a continuación vamos a empezar a hablar de la estructura y cómo en LES manejamos todo el tema de las dependencias entre los equipos. Bueno, eh, para el tema de las dependencias, cuando hablamos de escalar Scrum, hay unos factores muy importantes y unos hechos muy importantes. El primero de esto es que hablemos de equipos. ¿Qué características tiene un equipo? Bueno, un equipo tiene un producto con trabajo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo no se encuentra en diferentes lados al mismo tiempo trabajando con diferentes cosas, diferentes iniciativas. La idea de un equipo es que tenga un trabajo compartido sobre un producto. De igual forma, que tenga un trabajo independiente, que la responsabilidad sea compartida. Una característica fundamental de un equipo es que no hayan unas personas responsables de una parte del backlog, otras personas responsables de avanzar en algo, no. La idea es que todos tengan una responsabilidad compartida pues de igual forma que ellos generen unos acuerdos de trabajo. Es algo muy importante en los equipos, el tema de los acuerdos de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos ayudan a organizarnos como equipo, nos ayudan también a generar ese tejido social, a generar esas expectativas que tenemos como equipo y eso nos ayuda a impulsarnos y a crecer como equipo. Otra característica es que haya una responsabilidad de gestionar las relaciones entre los equipos, también que haya un liderazgo distribuido. En este punto mm, hay que aclarar algo y es que en los equipos Scrum siempre podemos ver a una persona como líder, pero en realidad pueden haber muchos líderes en el equipo y hay que aclarar muy bien eso. Un líder no es el que te dice, venga, haga esto, haga lo otro, sino que un líder es una persona que se preocupa por su equipo, que busca que el equipo crezca y este rol o esta característica lo puede tener cualquiera de los roles de Scrum. Y es muy importante que para eliminar esas dependencias que tenemos, ese liderazgo sea compartido entre todos. Y otro punto muy importante es el de los equipos autogestionados. Bueno, otro tema importante al momento de escalar Scrum y, y al momento de nosotros trabajar sobre las dependencias de equipo es que estos se organicen en pro del valor del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que su preocupación y su trabajo vaya en pro de satisfacer al cliente, que su propósito sea aportarle valor al cliente. ¿Cómo logramos esto y cómo podemos escalar Scrum? Porque cuando escalamos Scrum estamos hablando, como nos comentaba Alejo, de muchos equipos. ¿Cómo hacemos esto y que mantengamos el enfoque hacia el cliente? Bueno, la idea es que tengamos equipos multifuncionales. ¿Qué quiere decir equipos multifuncionales? Que tengan pues diferentes formas de hacer las cosas y que además de esto se puedan concentrar en las características. Ya lo vamos a ver más adelante, el tema de concentración en las características y no en los componentes. ¿De qué nos sirve concentrarnos en las características? Que todos los equipos pueden aportar valor hacia el propósito final del cliente. También esto en que nos ayuda en que todos van a hablar el mismo idioma del cliente y es muy importante trabajar esto en los equipos, ya sea aplicando Scrum en un solo equipo o Scrum ya cuando se escala. Y es que siempre busquemos la comunicación continua con el cliente, que lo entendamos, de que nos pongamos en los zapatos del cliente y que nosotros empecemos a hablar el mismo idioma, que no le hablemos sobre documentos o sobre servicios, sino que nos pongamos en verdad en el lugar del cliente
y que nos duela ese dolor del cliente, por decirlo así. Y también cómo escalar y mantener el enfoque, facilitando la estructuración del equipo desde la especialización en la dimensión del cliente, que es un poco de lo que les comentaba. Bueno, y ahora, ¿cómo logramos esto? Ahorita se los dije ahí un poco, y es teniendo equipos orientados a las características. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a optimizar absolutamente todo y ofrecer el máximo valor que nuestro cliente necesita. También nos ayuda a que la responsabilidad centrada hacia el cliente sea por características. También nos ayuda a minimizar esa dependencia entre los equipos y aumenta la flexibilidad en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que ofrecemos, en cuanto a nuestra forma de trabajo. Y también esto nos ayuda a tener un aprendizaje continuo, que es una de las cosas que vemos con Scrum, que siempre estamos en continuo aprendizaje, y de eso también tomamos muchas cosas para mejorar nuestro producto, mejorar nuestra forma de trabajar. Y aquí podemos ver un poco cuál es esa diferencia entre los equipos enfocados a los componentes, que es el de la izquierda, y a las características de la derecha. ¿En qué nos ayuda? En la derecha podemos ver que todos los equipos pueden aportar su granito de arena en pro de construir esas características macro, características que pueden tener diferentes componentes, pero esas características nos hablan es de todo lo que el cliente necesita, siempre enfocados en lo que el cliente necesita. Mientras que en el lado izquierdo, cuando son equipos enfocados a componentes, pues entonces ya empezamos a tener esas especialidades, esos rambos del equipo. Entiéndanse, o en este caso, equipos Rambo. Entiéndase como Rambo esas personas o ese equipo que solamente trabaja en una funcionalidad, en un componente, y que nadie más puede conocer eso, o nadie más lo puede tocar porque ni siquiera puede entender el código. Y hablando de eso, pues ya un poco más el tema técnico, aquí también vienen diferentes prácticas que nos ayudan cuando trabajamos equipos enfocados hacia esas características. Y son prácticas ya técnicas como Clean Code, que nos puede ayudar a manejar de una forma más adecuada nuestros desarrollos, nuestros códigos, y también nos pueden ayudar para que las demás personas puedan entender todo eso, que no hayan esos rambos, que si un equipo por alguna razón debe tocar algún otro componente, pues que lo pueda hacer, y esto no afecte lo más importante que al final tenemos, que es el valor que le agregamos al cliente. Entonces, también uno de sus principios es la estructura organizacional. ¿Cómo estamos en nuestra organización estructurados? Naturalmente, cada una de las organizaciones pues tiene su propia estructura, eso es indudable, pero cuando hablamos de organizarnos por LES, pues estamos diciendo que a la vez vamos a abandonar un poco nuestra estructura actual para poder empezar a adoptar la agilidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tratamos de diferenciar una organización LES a una organización tradicional, pues vemos que el trabajo se organiza en torno a los equipos, como les muestra la imagen, y la falta de coincidencia de habilidades desencadena el aprendizaje y la coordinación dentro de los equipos existentes. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos en la imagen, tenemos en la parte superior a una persona que viene a ser el jefe de grupo de productos. Usualmente esto se puede traducir como una especie de un gerente. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos aquí de un jefe de grupo de productos a un gerente? Que el gerente en lo tradicional usualmente ¿qué hace? Hace seguimiento, hace control y se olvida de que él es una parte o es una persona muy importante que puede ayudar al equipo a lograr entregar valor. Entonces aquí en este caso en LES, esta persona se enfoca a apoyar al equipo en la remoción de sus impedimentos y en la mejora continua de los mismos y de cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Abajo tenemos a los equipos
Entonces, Team 1, Team 2, Team N, la cantidad de equipos N que puedan existir dentro de nuestra organización o dentro de nuestra estructura, entendidos como aquellos equipos que crean la funcionalidad o más bien generan el incremento de valor que se le va a entregar a nuestros clientes. Tenemos al Product Owner, que es el dueño del producto. Esta persona, como bien sabemos, es aquella que nos debe de indicar cuál es nuestra hoja de ruta como equipo de desarrollo para poder hacer la verdadera entrega de valor. Pero aquí también es importante tener en cuenta que la relación de él con el equipo de desarrollo nos dice, hágalo como si fueran pares. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos una relación entre pares, podemos llegar a aumentar la relación en cuanto a la cooperación, que si el equipo está viendo que el Product Owner es superior a ellos. Aparece una figura un poco desdibujada que viene a ser la de departamentos. ¿Por qué digo desdibujada? Porque en LES esta figura no existe, pero dada la organización tradicional que se tiene en las organizaciones, pues empiezan a surgir aquellos departamentos como el departamento de calidad, el departamento de arquitectura, el departamento de despliegues, ya que son necesarios tener en cuenta al momento de organizarnos en una estructura LES. Pero se espera que a medida que vaya evolucionando el equipo, a medida que vaya pasando el tiempo, pues la estructura se vaya acoplando y este tipo de departamentos tiendan a desaparecer un poco y las responsabilidades de ellos pasen a los equipos. Bien, entonces, si ustedes ven en la figura que no hay, por ejemplo, una PMO, entonces no existe un programa o oficina de gestión de proyectos. Esas responsabilidades son dadas, las responsabilidades que hace una PMO son dadas al equipo de desarrollo y son dadas al Product Owner, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar conflictos y confusión de quién hace qué o quién maneja tal cosa o quién gestiona. ¿Listo? Y tampoco deberían de existir, como les dije anteriormente, grupos de integración continua. ¿Por qué? Porque estas personas o estos equipos se vuelven tan especializados que generan un cuello de botella y usualmente no tienden a compartir ese conocimiento que tienen. ¿Listo? Bueno. En esta, que son las comunidades o por sus siglas, en inglés, las COPs, que son las comunidades de práctica. Las comunidades, como usualmente las conocemos en Colombia, pues son un grupo de personas que se unen e interactúan para compartir sus conocimientos, para compartir aprendizajes, para conversar sobre lo que les gusta. Asimismo es en LES, ¿ya? Y su base es la autoorganización. Es decir, no hay un jefe que les esté diciendo qué deben de conversar, cómo lo deben de conversar, cuándo lo deben de conversar. Las mismas comunidades se autoorganizan y se autogestionan en cuanto a lo que quieren aprender y conocer. ¿Qué sí pasa en una COP? Que en las COPs empiezan a emerger esos líderes, ¿ya? Entonces empieza a emerger ese líder de COP, emerge de una manera informal y de una u otra manera se encarga de empezar a coordinar la COP, ¿ya? Sin embargo, no dice las cosas se tienen que hacer así. Ahí hay que tener en cuenta algo. Cuando tenemos un coordinador de COP, no podemos permitir que esta persona pierda su práctica. ¿Por qué? Porque usualmente cuando alguien empieza a liderar una comunidad, empieza a abandonar su práctica. Y si empieza a abandonar su práctica, pues probablemente sus conocimientos van a ir envejeciendo en el tiempo. ¿Ya? Las comunidades se basan en la filosofía de Toyota. ¿Cuál es la filosofía de Toyota? Que se llama Yokoten, que es difundir el conocimiento. Es decir, si yo, Julia, aprendí algo nuevo, una nueva práctica, una nueva manera como interactuar con los usuarios, pues yo comparto ese conocimiento con todas las personas que están a mi alrededor. Usualmente las organizaciones no conforman comunidades, precisamente son sin ánimo de lucro, como les dije, son autoorganizadas y demás, pero lo que sí pueden hacer es apoyarlas. ¿Apoyarlas cómo? Trayéndoles personas que les permitan a aquellos que están en su organización adquirir nuevos conocimientos, ya sea en cuanto a prácticas, ya sea en cuanto a herramientas de desarrollo, en lo que se considere necesario. ¿Listo? Aquí encuentran en la parte inferior un libro que precisamente nos habla
sobre cómo empezar a generar o a cultivar esas comunidades de práctica, si les interesa. Bueno, por último, tenemos al Scrum Master. El Scrum Master de LES, pues también está basado y fundado en lo que nosotros conocemos como el Scrum Master del marco de trabajo de Scrum. Entonces, ese es el líder servicial, el que acompaña al equipo, es esa persona que enseña al equipo cómo adoptar la agilidad, y no solamente al equipo, sino también a la organización. ¿Ya? Aquí es importante recordar que el Scrum Master no tiene por qué ser o un coordinador, o un director, o un gerente, porque ese rol, el rol del Scrum Master es transformado a medida del tiempo, ¿ya? Y cuando nosotros tratamos de mapear a un coordinador en función de un Scrum Master o a un director en función de un Scrum Master, pues se empieza a desdibujar esa figura, porque estas personas usualmente tienden a ejercer cierto control y cierto seguimiento sobre los equipos. Y el Scrum Master no ejerce ni control ni seguimiento, sino que hace un acompañamiento a esas personas para poder llegar a llevarlas a su máximo rendimiento. Entonces, acá encontramos la focalización del Scrum Master en función del tiempo. Cuando un Scrum Master empieza a trabajar, primero tiene todo su foco principalmente en el equipo. ¿Por qué? Porque inicialmente él está entrenando al equipo en la adopción de la agilidad, entrenándolo en qué es Scrum, en qué es LES, cómo llegar a generar valor. Ya les está ayudando a organizarse, sin decirles cómo hacerlo, ¿ya? No es que usted, Pepito, es el desarrollador del front y usted, Perencio, es el desarrollador del back. No, él ayuda a que los equipos conozcan sus habilidades para que se puedan autoorganizar. A medida que pasa el tiempo, él empieza, si vemos la curva amarilla, él empieza a perder foco en su equipo. ¿Por qué? Porque los equipos, a medida del tiempo, empiezan a madurar y empiezan a asumir todas las responsabilidades por sí mismos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el foco en el equipo disminuye, pues el foco en la organización, que es la línea negra, empieza a aumentar. Y si ustedes ven al principio, hay un cierto nivel de focalización en la organización bastante alto y después decae. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que al principio los Scrum Masters deberán de ayudar a la organización a generar al menos una estructura inicial, una estructura básica sobre cómo nos vamos a organizar, sobre cómo, como digo yo coloquialmente, vamos a empezar a jugar en la cancha las células que vamos a conformar. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tiene esa estructura base, es necesario que deje a un lado la agilidad en la organización. ¿Por qué? Porque debe concentrarse en los equipos. Debe de buscar que los equipos alcancen su máximo rendimiento. Por eso la curva baja. Pero entonces, como les decía anteriormente, a medida que va pasando el tiempo, el equipo ya no lo necesita tanto. Por eso, él vuelve a la organización a buscar que la organización empiece a escalar la agilidad, a buscar que las demás áreas comprendan qué es agilidad y cómo llegar a adoptar los marcos. ¿Listo? Además, también tenemos un acompañamiento y un entrenamiento al Product Owner. Ese acompañamiento y ese entrenamiento es en función de su rol, no en función del producto, porque finalmente él es el que sabe del producto, él es el que conoce el producto, él es el que nos guía hacia dónde es que vamos a ir, porque él es el que sabe qué es lo que quiere el cliente que está caminando en la calle. Entonces, es en función de su rol que le realizamos ese acompañamiento, y además en las relaciones que se trabaja con el equipo, con los usuarios internos y con los clientes externos, ¿ya? Y además, aquí hay algo muy importante. El Scrum Master se enfoca tanto en ese Product Owner que a medida que pasa el tiempo, él se va dando cuenta si ese Product Owner es el adecuado o no, si realmente conoce su producto o no. Y si no lo conoce, pues él tiene la obligación de decirle a la organización, es necesario cambiar nuestro producto. ¿Listo? Y por último, empieza a tener una curva en cuanto a las prácticas de desarrollo. ¿Por qué? Si en un principio estamos autogestionando el equipo, que quiera la autogestión, que madure y demás, buscando su máximo rendimiento, pues a su vez eso quiere decir que también debemos de estar estudiando cuáles son las prácticas modernas que le van a permitir al equipo generar un código limpio,
poder llegar a hacer unas mejores pruebas, poder levantar una mejor información, poder diseñar un mejor producto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, él también a medida del tiempo empieza a focalizarse más hacia ese sentido para ayudarle al equipo a realmente cada vez empezarse a transformar y empezar a mejorar. ¿Por qué existen las dependencias en los equipos? ¿Sí? Básicamente, la dependencia entre los equipos se da muchas veces por, pues, primero, pues, por el tamaño de las organizaciones. Esto es uno de los primeros ítems que genera todo el tema de las dependencias y por un tema de fragmentación intensiva que hoy en día tienen las empresas. ¿A qué se refiere? Muchas veces cuando tenemos inconvenientes, por ejemplo, de calidad, la decisión en muchas organizaciones es creemos un departamento pues, de calidad. Viendo que esto sea bueno o malo, simplemente con una visión tradicional lo que hace es crear otro silo dentro de la organización. Entonces, entre mayor dependencia o entre mayor silos en la organización exista, mayores dependencias vamos a tener entre los equipos. ¿Listo? Y otro tema es, como mencionaba Julia, en el tema muchas veces pensamos que un rol es el Superman de todo este proceso y tenemos habilidades muy escasas en las cuales necesitamos que se repliquen dentro de la organización. Y como no tenemos el proceso de capacitación o de mejora continua de crear equipos multifuncionales, esas habilidades se van, digamos que, acabando o se convierten en un cuello de botella entre las organizaciones. Y los diseños arquitectónicos de las organizaciones tienen un nivel de complejidad muy alto, donde pues básicamente la creación de los componentes de Scrum pues lleva a un nivel mucho más complejo de cómo podemos hacer, uno de los principios, hacer las cosas más simples. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales causas por las cuales hay dependencia entre los equipos. Listo. Como lo comentaba, algunos temas para una solución rápida, como les decía ahorita, para quitar estas dependencias, es, pues bueno, o sea, crear nuevas áreas dentro de las organizaciones o simplemente empezar a hacer una administración tradicional sobre cada una de las dependencias, es decir, volverse un orquestador donde decimos esta área entra, luego sigue usted, pero eso genera mayor confusión y mayores obstáculos dentro de la entrega continua de valor. Entonces, ¿cómo eliminamos las dependencias realmente? La causa raíz, uno de los principales temas es capacitación a los equipos y a las personas. Tratar de simplificar la arquitectura, ¿sí? Reduciendo el número de componentes. Hacer un nuevo diseño de la organización, fomentando equipos Scrum, pues básicamente es quitar tanta burocracia entre las organizaciones y así poder generar que la comunicación fluya en todo sentido. Y un tema muy importante es realmente empezar con equipos multifuncionales. Bueno. Pues esto es lo que queríamos mostrar sobre la dependencia de los equipos y cómo les ayuda en su proceso de eliminarla o disminuirla. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda en el cual nos queda un poco de tiempo,
pues, para podérsela aclarar o para poder ahondar en algún tema. Bueno, no hay dudas. Nada, pues esperamos que este espacio les haya agregado valor a a Hay una su, pregunta, perdón. Luis. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, perdón, y contarnos cuál es tu pregunta. Mm, Luis. Ah, no tiene micrófono. Entonces escribe y yo la leo. Bueno, igual, pues mientras Luis escribe su pregunta, muchísimas gracias a todos por su participación, de verdad. Gracias por acompañarnos en este proceso de formación que estamos llevando. Vamos a tener muchísimos más webinars. Esperamos contar con ustedes en un próximo espacio. Y pues Luis, creo que no ha terminado. También queríamos comentarles que pues el video esta sesión está siendo grabada y el video lo vamos a subir a YouTube. El enlace pues los estaremos compartiendo en diferentes grupos. Por si creen que le puede aportar valor este contenido a otra persona, pues ahí estaría todo. Vale. Bueno, pues Luis, si quieres me la escribes al interno, al WhatsApp, y yo te ayudo con tu pregunta para que demos cierre al espacio. Bueno. No, ya. ¿Cuánto tiempo contempla Les que debe ser el acompañamiento del Scrum Master al equipo de desarrollo para que él sea autogestionable? Bueno, Luis, la verdad, cada uno de los equipos difiere, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos tener equipos o personas más bien dentro del equipo que realmente tomen el liderazgo de una manera muy natural, empiecen a tomar la batuta, empiecen a decir, bueno, chicos, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Qué vamos a hacer con X, con Y, con Z? ¿Sí me hago entender? Pero como pueden existir otros equipos que realmente sean un poco más pausados. Entonces, al ser un poco más pausados, pues el trabajo y el acompañamiento que les va a hacer allí, pues es muchísimo más grande en el tiempo, ¿ya? Pero realmente todo dependerá de las personas que vayan a conformar los equipos. ¿Qué te podemos decir en nuestra experiencia? En la experiencia que nosotros llevamos en las células con las que trabajamos en el banco, pues realmente los equipos para alcanzar el ser autogestionables, el tiempo ha sido, podría decirse, por ahí unos 2 meses, 3 meses, me corrigen Alejo y José, pero también hemos podido identificar que depende mucho del tema puntual o de la actividad puntual que se vaya a trabajar. Entonces, difiere demasiado, la verdad. No sé si Alejo o José tengan algún otro comentario. Pues completando un poco con lo que comentaba Julia, durante ese tiempo, 2 meses, algunos se demoran más, lo que estamos viendo es que primero los equipos empiezan a ser autoorganizados y luego son autogestionables, ¿listo? En el cual existen pues diferencias, pero pues básicamente la primera, la autoorganización, es que bajo ciertos límites van tomando decisiones, pero de los límites no se van, pues no se mueven. La autogestión va más allá y es salirse de los límites para proponer nuevos temas hacia los mismos equipos. Entonces, ese es como parte también del proceso. Es como etapas que van surgiendo los ciclos y autogestionables, pues muchas veces este tiempo puede ser aún mayor. Ahí también cabe aclarar que pues todo esto nosotros lo comentamos en cuanto a nuestra experiencia, pero cuando hablamos de agilidad no tenemos una receta. Nosotros podemos hablar de 2 meses, 3 meses, pero hay muchos factores que influyen en cuánto tiempo puede pasar para que un equipo sea autoorganizado, autogestionable,
para que un equipo alcance su alto rendimiento. Entonces, son cosas que paso a paso nos vamos a ir dando cuenta y así mismo el Scrum Master y los mismos miembros del equipo pues empiezan a tomar sus accionables. Igual recordemos que, digamos, ese trabajo del Scrum Master no finaliza en un solo equipo, ¿no? Sino que recordemos el gráfico, pues cuando ya él va dejando al equipo, de una otra manera empieza el arduo trabajo con la organización, porque se vendrán muchísimos más equipos a los cuales él deberá acompañar. Y que es también un poco natural que en las organizaciones pues los equipos se empiecen a disolver. ¿Por qué? Porque las personas van en busca de nuevas oportunidades, porque se pensionaron, por múltiples factores las personas empiezan a irse. Entonces vuelve a empezar todo ese trabajo que se realizó con el equipo anterior, vuelve a empezar con este nuevo equipo, así vayan a trabajar el mismo producto que venía desarrollando el otro. No sé si exista otra pregunta. ¿No? ¿No? No, Bueno, no hay nada en el chat. entonces les agradecemos mucho a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.